Hola a todos y todas, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de Maggie y el consultorio de Maggie. Entamamos. Güey, tenemos una entruga que nos la manda un matemático per conocido que hay en es cuenques, la cuenca de Llangreu, que dice asina. A ver si vosotros desde casa y vosotros sois capaces de aldovinarlo. Si un tren sale de Xixón, dirección Madrid, a 120 kilómetros, y otro tren sale de Alacant, dirección Oreña, a 200, ¿en qué momento baixarías a tomar el pincho? ¿En Villalpando o tirarías de pincho de la cafetería de tren? La verdad es que primero veo cosas aquí muy raras. Primero yo ya diría directamente a la cama para tomar un xelao. Eso para entamar de que yo pincho ni nada. Después, Villalpando, eso lleva el autobús, fío. Esto no lleva para el tren. El tren no para en Villalpando. Y además la parada de autobuses de Villalpando quitaronla. El tren no va a parar allí en Villalpando. Además, si paras en Villalpando, que no puede parar, ya perderías el tren, ya no llegarías a Alacant. Claro. Pero, a ver, la verdad que esta entruga no tiene sentido, porque aquí pon dos trenes, no entiendo nada de nada, y tirarías de pincho de la cafetería del tren. A ver, depende, si están muy caros llévalo de casa, porque viendo cómo está esto, con el precio de la gasolina, el gasito, voy a decirte, llévalo del Mercadona o de la Limerca, que, a ver, que no se puede hacer publicidad ni propaganda, pero la Limerca está bien, tiene de todo, y ya no puedo decir más porque haría propaganda. Esta pregunta de este rapaz matemático sí, pero la verdad es que fue unas preguntas muy extrañas. Y eso, fío, llévalo de casa, eso sí en el bar, para que lo tengan fresco. Si no vas a llevar una bolsina nevera, pues pílleselo en el bar. Y eso sí, ya directamente para Alacant a tomar un xelao. Esa es la mi respuesta. Seguimos, a ver. Tenemos, dime mi jefe, Marcos, hola Marcos, para que veas que estoy trabajando, tenemos un audio aquí y ahora esto bloqueó, un audio de, ¿cómo se llama? Desayuno con liantes, un audio de un collaciuno, eso de desayuno con liantes, a ver. Hola Maggie, tengo una duda que me corroe per dentro. Si tú vas a un espectáculo de un mago, y el mago fae de ellos trucos, en plan meter a una moza en un armario, cerrar la puerta y cuando la abre la moza ya no está. Si al final resulta que el mago no tiene superpoderes de verdad, porque ya es improbable que los tenga, y resulta que hay una trampilla, entonces la moza sale por la trampilla y nada, y cuando abre pues ya no está, pero porque salió, no porque haya un furaco interdimensional. Si eso pasa, tú puedes denunciar al mago por estafa. En plan, a mí prometísteme que ibas a hacer desaparecer a una persona, no que debes abrir un falso fondo. Vale, pues este rapaz acaba de tocar un tema pero interesante que es la devolución de perros en los espectáculos. Bien, querido Collacio, acabas de tocar un tema que llámase el gato de Schrödinger. En asturiano ye el gato de mi tío Colasso. Vale, entonces, ¿qué dice? Que el gato está a la vez vivo y a la vez murió y en una caja está. Así está resumido, ¿vale? No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero tiene que ser así. Bien, y también que gústame mucho la palabra furaco, buraco, dicen los galegos, si no me equivoco, Bueno, pues, entonces, bien, la verdad es que el mago está timándote, querido Santiago, sí, porque el paradigma del gato del Colasso, de mi tío Colasso, ya así, ¿no? Entonces, él está jugando ahí con paradigmas y con el ocultismo, y la moza está a la vez dentro del armario y
fuera del armario. Y la verdad que la devolución de les entradas y les perres, porque a mí me interesan mucho les perres de los espectáculos estos, tal, la verdad es que yo no los devolvería. Y más, porque si yo soy el mago, voy a decirte que no te voy a devolver nada. Así que no te esfuerces y ni te abluques ni nada cuando el mago te diga que no te va a devolver los perros. Porque mira, al final, para 20 euros que es eso, pues está mejor para el mago, porque el provee de lo que vive, de hacer cosas con mujeres y gatos del colazo y demás. Así que la solución es, mira, no te va a devolver los perros. Así que ya será famoso otro espectáculo, y todos están contentos. Porque a mí, por ejemplo, si vosotros venís a mí a decirme que pagáis por ver un espectáculo mío y que lle malo de consideraciones, malo, pues yo tampoco los devolvería a los perros, yo cogería a los perros y a correr, sin parar. Y ya lo gastaría yo en les cuenques buenas, que son les de Llangreo, con mis respetos a Mieres. No, a ver, vecinos pa' Mieres. Y nada. Y este Santiago, pera, que nos tiene otra entruga. ¿Tiene otra entruga? Ah, bueno, el mi xefe dime que agora finamos el capítulo del consultorio de Magui. Recuerdo vos que podéis mandarles entrugues, a ver si de aquí se anima y deixarles baixo el vídeo, ¿ok? Pues nada, hasta la semana que viene, vecinos.